Bendecidos, tu hermano Willy Vanegas, ministrándole a tu espíritu con un mensaje más de gracia y por gracia. En el estudio de hoy, el origen del mal. En el pensamiento hebreo, o más bien las enseñanzas fariseas, era que el pecado se concibe o viene a ser real cuando se concreta literalmente. Cuando Cristo les refuta esta doctrina, les dice en Mateo 5:28, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. O sea que aquí se infringen dos mandamientos de la ley judía: no codiciarás y no adulterarás. En otras palabras, delante de Dios no es justificable limpiarse por fuera y por dentro estar lleno de adulterio, codicia, odio, pensamientos lascivos e inmundos. Además, no hay que hacer algo para pecar. Tú puedes no hacerle mal a nadie, pero sabes hacerle bien y no lo haces. Ya lo mismo. En otras palabras, si alguien cree que tiene de qué gloriarse, no será para con Dios. En esta línea de pensamiento, que es como Jesús mira el pecado, el origen del mismo no es en Edén, sino en su creación espiritual. En Edén se concreta el pecado ya existente para ser juzgado o condenado. Pero la Biblia dice que en el cielo no se halló ni uno digno, y otra vez que notones se dan sus ángeles. Los ángeles, a diferencia de Adán y Eva, fueron creados con conocimiento del bien y el mal. Estos que cometieron pecado espiritual en el cielo, su pecado no les es perdonado, ni en esta dispensación ni en la venidera. Pero el pecado de Adán sí es perdonado por varios factores. Primero, que fue inducido a comer. Este espíritu que engañó a Eva también la indujo a darle de comer a su marido. Segundo, fue criado ignorante de lo bueno y lo malo. Desconocía todo el alcance que implicaba el desobedecer a Dios. Habría que juzgarlo como un niño que comete un delito. Y además, Adán es una pieza importante para el plan divino. Por medio de él entraría en el mundo la condenación de los malvados y la promesa de justificación de los hijos del reino. Romanos 5:16 dice: el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, de manera que por el pecado de un hombre entró en el mundo la muerte, y así la muerte pasó también a todos nosotros. En Adán todos venimos a ser pecadores, aun los que no pecamos a la manera de la transgresión de Adán. Venimos a ser injustos, pero en Cristo venimos a ser justificados para vida eterna. Adán es figura de Cristo, un símbolo del segundo Adán. O sea que es solo una imagen y semejanza del verdadero Adán, que habría de venir a procrear y multiplicar los hijos perfectos, los que estaban en lo secreto dentro del plan divino. Pero hay una doctrina que dice que Dios es el autor del mal, porque creen que el mal o pecado es una creación, pero el mal no es algo abstracto. El pecado es el resultado de desobedecer, de ignorar la soberanía de Dios, de irse en pos de sus propios deseos. Ellos dicen que el mal estaba en Dios y que Él quiso liberarse del mal y crió a Lucifer y a todos los espíritus malos. Pero la Biblia no dice esto, ni Dios se atribuye como que la maldad proviene de Él. Yo me pregunto, ¿de dónde vienen estos pensamientos de no querer justificar a Dios? Ahora, justifican la soberanía de Dios, pero no el carácter puro y justo de Dios. ¿Y hay quien se atreve a justificar a Satanás diciendo que él hace la voluntad de Dios? Porque como creen que Dios lo creó malo y para malos propósitos, eso es lo que también el diablo cree. Satanás pensará que los juicios de Dios son injustos y malos porque piensa que él lo crió malo. Job 48 dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Sí, Dios es soberano, pero no ha bregado así, sino hace de justicia y misericordia. Realmente, mi hermano, tú no puedes justificar a Dios en espíritu y en verdad si no crees que Dios es bueno y es amor. Si no crees, como dice Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No puedes justificar a Dios si no crees que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Si hay algo que no es bueno y perfecto, pues no es de Él. Cristo, justificando al Padre, dice en Juan 8:44, que el diablo, cuando habla mentiras, de suyo habla.
no es provocado por Dios, no es que Dios le ordenó hacerlo así, o que Dios puso este pensamiento en él, o que Dios lo hizo malo, sino de suyo habla. Cuando Dios crió a Lucifer, dice Ezequiel 28, que lo crió lleno de sabiduría, perfecto eras en todos tus caminos, dice, hasta que se halló maldad en ti. Él era el sello de la perfección. El mal no consiste en conocer lo que es malo, sino en optar por el lado malo. Cuando el diablo propuso en su corazón sentarse, él también en el trono de Dios y ser semejante al Altísimo, lugar preparado para el Hijo de Dios y no para Satanás. Siendo sabio se hizo necio. ¿Quién lo tentó? No fue Dios. ¿Quién puso en él estos pensamientos? No fue Dios. Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. O sea que el mal no estaba en Dios, ni salió de Dios. La pregunta es, ¿podría el diablo optar por el bien? Bueno, entonces yo te contestaría con otra pregunta. ¿Por qué Miguel y Gabriel y otros ángeles optaron por permanecer de parte de Dios? Todo lo que es creación no está exento e infalible a la contaminación. El mal estaba también a la puerta para ellos. El único, como dice primera de Timoteo 6:16, que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible es Dios. Él es el único que no podía ser tentado por el mal. Ahora, si Dios no puede ser tentado por el mal, quiere decir que el mal no está en él, sino fuera de él. Tú me dirás, luego el mal ya existía. Bueno, hipotéticamente sí en el conocimiento, porque Dios pudo haber optado por no crear nada, o crear algo grotesco e irracional, pero todo lo que crió era bueno en gran manera. No fue tentado por el conocimiento del mal, sino inducido por el bien que estaba en él. Dios, al crear criaturas inteligentes, con conocimiento del bien y el mal, queda la opción de escoger en las criaturas, vivir dentro de la voluntad de Dios o optar por el mal, que es anidar dentro pensamientos que no se sujetan a la obediencia. Cuando el mal dejó de ser hipotético para convertirse en realidad, cuando el espíritu de Lucifer no rechazó el mal, sino que lo codició, fue creado sujeto a la obediencia. Ahora, ¿por qué el diablo no tiene oportunidad de ser perdonado? Primero, él pecó en aquel principio, como dijimos, teniendo conocimiento del bien y el mal. Segundo, él no fue tentado por nadie. Él podía optar por la verdad, independientemente si Dios sabía o no, si Dios es omnisciente o no. Jesucristo mismo se despojó de sus vestiduras reales y, encontrándose en la condición de hombre mortal, fue tentado en todo, pero permaneció fiel a su Padre. Y también la Biblia dice que Dios cargó sobre él todo el pecado del mundo. Con toda esta gran prueba, ¿cómo no lo iba a exaltar Dios, su Padre, hasta lo sumo? Y cuando Dios lo exaltó a lo sumo en el cielo, no se encontró criatura alguna, sean ángeles, principados o potestades en los cielos, digna de recibir de la mano del Padre el libro y desatar sus sellos, sino solo Jesús. Y aunque permanecieron de parte de Dios, sabían que no eran capaces de soportar la mayor prueba que haya pasado ser alguno. Pero Jesús salió triunfante, sin mancha, sin pecado, incontaminado y recibido arriba en gloria. Pero en aquel espíritu malvado no había este sentir de sometimiento, de arrepentimiento, de reconocimiento. Y aún los demonios que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y le temían, pero le decían, déjanos en paz, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Son espíritus ya inmundos. Estos pecaron contra el Espíritu Santo desde el principio. Satanás es el autor del orgullo, de la soberbia, la incredulidad. Y esto no proviene del Padre de las luces. Dios no es creador ni padre de la mentira. Hasta aquí la primera parte de El origen del mal, predicado en 1987.